a este programa. Mis hermanos, en esta noche vamos a tocar este tema muy importante. En este tema, mis hermanos, vamos a ver, ¿sí? En esta noche, no escondas tu talento. Ese es el tema de esta noche a todos nuestros hermanos en Cristo. Y pues vamos a tocar lo que es la palabra del Señor. Les invito a todos nuestros hermanos que puedan abrir ya sus Biblias, por ahí pueden tener alguna celubiblia, y aquellos que no tienen también vamos a ver en pantallas, ¿sí? Vamos a aperturar en esta hermosa palabra del Señor en esta noche en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 14 hasta el versículo 30. Vamos a ver, mis hermanos, esta hermosa palabra del Señor. En este momento vamos a leer hasta el versículo 18 y luego estaremos continuando ya la palabra del Señor. La palabra del Señor es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y viene con el título Parábola de los talentos. En el versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a otro y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. En el 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. En el 17 dice: asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y en el versículo 18 dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero a su Señor, dice esta palabra. A todos nuestros hermanos en Cristo que ya se están uniendo a esta transmisión en vivo, comparte esta transmisión, síguenos en nuestra página de Facebook de Producciones Rabí y también dale me gusta a esta transmisión en vivo. A todos nuestros hermanos, hemos lecturado la palabra del Señor en este libro del capítulo 25, del versículo 14 al versículo 18. A todos nuestros hermanos en Cristo, vamos a ver de qué trata esta palabra. En esta noche estamos viendo este tema muy importante. Este tema que dice: no escondas tu talento. Mira, mis hermanos, uno de los puntos muy importantes es que en este versículo 14 dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos, ¿sí?, es como un hombre. ¿Qué es lo que está haciendo esta comparativa? Está haciendo la comparativa de cómo nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, puede en alguna otra forma compararse o determinar, digamos, como un hombre. Pero esta parábola, ¿sí?, esta es una parábola que viene con una enseñanza. Esta enseñanza determina, obviamente, mis hermanos, ¿sí?, la responsabilidad, ¿sí?, de multiplicar ya sean los talentos, de multiplicar los dones, mis hermanos, donde pues hoy en día podemos tener como los dones, como capacidades, por ejemplo, dones, por ejemplo, como la fe, por ejemplo, que nuestro Dios en realidad confía en cada una de las personas, en cada uno de los hijos de Dios. Entonces, por ello, mis hermanos, es que hoy en día se puede determinar también la acción, se puede determinar el servicio de la persona, ¿sí?, o del Hijo de Dios que puede recibir estos talentos. Entonces, ¿qué es lo que determina en esta palabra? Porque el reino de Dios, dice la palabra, ¿sí?, el reino de los cielos, el reino de Dios,
espera en realidad lo que nosotros vamos a hacer con el talento que nos da nuestro Dios Todopoderoso. Y dice aquí la palabra, es como un hombre, ¿sí? El hombre, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, un hacendado, una persona rica, por ejemplo, ¿sí? Empieza a distribuir los talentos a cada uno de sus consiervos. Que yéndose lejos, dice la palabra en el versículo 14, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, dice esta palabra. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es en el versículo 15, dice, a uno le dio 5 talentos, ¿sí? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 solo talento. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Sí? Si bien es cierto, dice aquí, pues se les dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Hoy en día sucede lo mismo, mis hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre Celestial, Él tiene, ¿sí?, determinado para cada uno de nosotros un talento. Él tiene determinado para cada uno de nosotros, mis hermanos, unos dones. Entonces, nuestro Dios Todopoderoso nos reparte los dones de acuerdo a cada uno de nuestra capacidad, de acuerdo a cada uno que podamos administrarlo de una manera sabia, mis hermanos. A todos nuestros hermanos que están en nuestra transmisión en vivo, les damos la bienvenida y también no olviden compartir esta transmisión para poder llegar a muchas vidas. ¿Y qué dice, mis hermanos, en esta palabra? Dice que pues a una persona, ¿sí?, le determina, ¿sí?, entre 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Ahora, en ello determina que nuestro Señor Jesús describe el reino de los cielos y también la espera de su regreso. Eso es lo que determina en este punto. Entonces, primeramente habla del reino de los cielos y Él espera de cada uno de nosotros qué es lo que hacemos con nuestro talento que nuestro Señor nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, Él está esperando al momento de que regresa nuestro Señor Jesús, ver todos los talentos que a cada uno nos dio. Entonces, mis hermanos, ello determina que nosotros en realidad somos administradores de los talentos, de los dones que nuestro Dios Todopoderoso nos brinda y nos regala. Entonces, para ello, nosotros, si bien es cierto, solamente de estos talentos somos los administradores, pero no somos los dueños. ¿Qué quiere decir? Tú puedes recibir un talento y también puedes perder ese talento. Tú puedes recibir ese don, pero de un momento a otro puedes perder ese don. Entonces, esa determinación, ¿sí?, los talentos hoy en día se dan según la capacidad de cada persona. Y por ello, mis hermanos, no determina la cantidad, sino su capacidad, ¿sí? Y la capacidad en realidad se determina, mis hermanos, a la fidelidad de cómo nosotros somos fieles con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a ser, pues obviamente, seguidores de Cristo? ¿Cómo nosotros en realidad buscamos a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso? Y de acuerdo a ello, nuestro Padre Celestial, que todo lo ve, Él nos conoce, mis hermanos. Entonces, como Él nos conoce, Él sabe qué capacidad cada uno de nosotros tenemos. Él sabe, mis hermanos, tu fidelidad. Él sabe la fe que tú tienes. Entonces, mis hermanos, ello determina cuando nos da los talentos y cuando nos da todos esos dones, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que determina acá?
Dice la palabra que a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Imagínate, mis hermanos, que en estos días, en este mundo que ya estamos, mis hermanos, ¿sí? Muchos de los hermanos en Cristo están también buscando sus talentos. A veces dicen, ¿yo para qué estaré listo? O hay veces otros preguntan y dicen, ¿cuál será mi talento? Hay otros que preguntan, ¿cuál será el don que el Señor quiere darme? ¿Sabes qué, mis hermanos? Nuestro Dios Todopoderoso ya ha determinado un don, un talento para cada uno de nosotros. Y pues ello se va a reflejar en cada uno de nuestras vidas que nosotros realizamos. Hay algunas personas, por ejemplo, que tienen ese talento, por ejemplo, de poder tocar un instrumento. Hay algunos que tienen ese talento, por ejemplo, de cantar. Hay algunos que tienen ese talento de una facilidad de palabra. Hay algunos que tienen un talento, por ejemplo, de servicio, de hacer una limpieza, de hacer, no sé, de acomodar las cosas. Hay algunos incluso que tienen un talento, mis hermanos, de ser muy organizados. Hay algunas personas que son muy, pero muy organizadas. Hay otro talento, mis hermanos, incluso la limpieza. Hay otros que son de la responsabilidad. Hay algunos que tienen un talento de leer la palabra. Hay algunos que tienen talento de entendimiento. Hay algunos que tienen talento incluso de escuchar y recepcionar todo lo que se está consumiendo, lo que le está brindando, digamos, ya sea un video, no sé, un libro, y así como el día de hoy, pues en una transmisión en vivo. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros estamos desarrollando, ¿sí?, talentos. Entonces, nuestro Dios Todopoderoso, Él nos conoce cómo somos cada uno de nosotros. Él sabe, mis hermanos, de qué eres capaz. Hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Sí, dicen predica. Hay muchos, digamos, ya sean predicadores, pastores, evangelistas, ¿sí? O muchos que están utilizando la palabra del Señor, ¿sí? Dentro de congregaciones, dentro, digamos, de las casas incluso, hasta exhortan y dicen, ¿sabes qué? Tienes que predicar la palabra. Entonces, mis hermanos, no todos, si bien es cierto, tienen el mismo talento de poder predicar la palabra. Pero también, mis hermanos, determina que tú puedes predicar incluso, mis hermanos, con tu testimonio. Entonces, por ejemplo, si tú eres un buen cristiano, dice la palabra, mis hermanos, dice esta hermosa palabra, que ya no somos, mis hermanos, nosotros de este mundo. Nosotros somos una nueva criatura. Entonces, cuando somos nueva criatura, dice la palabra, las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas las cosas. Entonces, eso determina, mis hermanos, que cuando nosotros ya nos convertimos a nuestro Padre Celestial, podemos adquirir todos esos nuevos talentos, podemos tener nuevas capacidades. Entonces, ya somos transformados en nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, teniendo ya esta perspectiva, determinando que cada uno tiene una propia capacidad de desarrollar y trabajar para la obra de Dios, mis hermanos, si bien es cierto, uno de los mandamientos dice, id y predicar a toda criatura. Entonces, mis hermanos, como les decía, hay algunos, por ejemplo, que tal vez no tienen la facilidad de palabra o tal vez, digamos, no tienen mucha retención de palabra, pero como les comentaba, también pueden predicar con su propio testimonio, porque cuando nuestro Dios Todopoderoso te transforma, cuando Dios te cambia, tú solamente con tu propia manera de vivir, incluso puedes testificar, puedes contar tu testimonio, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios ha transformado tu vida. Entonces, muchos van a ver que Dios en realidad es un Dios que cambia,
en realidad es un Dios que transforma, en realidad es un Dios todopoderoso que puede sanar, mis hermanos. A veces, mis hermanos, muchos ancianos, por ejemplo, dicen, hermano, pero yo ya tengo mucha edad. Dicen, ¿cómo voy a trabajar para la obra de Dios? Mira, mis hermanos, incluso hay algunos que pueden tener incluso el talento de interceder por otros hermanos. Entonces, los hermanos ancianos incluso pueden ser ya intercesores, orar por aquellos hermanos que salen para la obra, o también orar por muchos aquellos que necesitan escuchar palabra de Dios, y también para que esta palabra llegue a todas las vidas, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice esta hermosa palabra? Dice la palabra en el versículo 16, si nosotros vemos ahí en pantallas, mis hermanos, vemos el versículo 16 y dice así: el que había recibido 5 talentos, dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Dice la palabra, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, dice, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Si nosotros vemos en estos 3 primeros versículos, mis hermanos, habla, mis hermanos, de cómo cada uno de nosotros podemos aprovechar el talento que se nos da, el don que se nos da, y también podemos incluso, mis hermanos, salvar muchas vidas con ese talento que nos da nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, esto habla, mis hermanos, de la capacidad de cada uno. Entonces, si Dios te da una capacidad y te dice, y te da esa capacidad de que puedes predicar la palabra, pero hay algunos que se niegan a predicar la palabra. Hay algunos, por ejemplo, que tienen la capacidad de tocar un instrumento y por temas, digamos, del trabajo, por temas, no sé, de la vida, que empiezan a afanarse en muchas cosas de este mundo, a veces, mis hermanos, no dedican, ese talento que dio nuestro Dios Todopoderoso. Mis hermanos, a veces, mis hermanos, hay algunos hermanos, por ejemplo, si bien es cierto, empiezan a ministrar, a tocar instrumentos, lo que Dios le ha dado, pero a veces, mis hermanos, empiezan, a hacer otras cosas. Yo a veces, mis hermanos, determino si el Señor te ha dado, por ejemplo, para que puedas ministrar alabanzas, ministra y cántale a nuestro Dios Todopoderoso, porque es el talento que Él te ha dado. En algún momento nuestro Dios vendrá y te dirá qué es lo que hiciste con ese talento que yo te di. Tal vez en algún momento llegarás a la presencia de Dios y ahí el Señor te dirá qué es lo que has hecho con el talento que yo te he dado. A veces, mis hermanos, hay algunos que tienen un hermoso talento. Hay personas, mis hermanos, que cuando hacen una lectura nada más de la palabra, están recepcionando en ese instante y también lo están entendiendo. Ese es un talento también, mis hermanos. Hay algunos, por ejemplo, mis hermanos, que tienen la facilidad de entonar cánticos. Hay algunos que tienen la facilidad de cantar y adorar, mis hermanos. Entonces, si tienes ese talento, si puedes adorar, cantar a nuestro Dios Todopoderoso y puede ser una bendición para muchos, entonces utiliza ese talento que Dios te ha dado. Multiplica ese talento. ¿Cómo multiplicas ese talento? Ese talento lo multiplicas enseñando a otros. Ese talento lo multiplicas transmitiendo tus conocimientos. Si ves a otros hermanos en Cristo que tienen también ese talento de tocar un instrumento y tú ya tienes muchos años de tocar un instrumento, si ves que alguien tiene ese talento, apóyalo.
ayúdalo para que pueda alcanzar incluso aún más todavía que tú, puede llegar a muchas vidas, puede ministrar muchas vidas, y por medio de cada uno de ellos que Dios nos da el talento, pues Dios va a usar nuestras vidas, Dios va a salvar vidas, el Señor va a empezar a ministrar vidas, mis hermanos. Entonces eso determina los talentos, la multiplicación de los talentos. Entonces, mis hermanos, según lo que cada uno de nosotros va también, por así decirlo, pues enriqueciendo el talento. Hay algunos, por ejemplo, que ya, digamos, pues ministran de una manera muy hermosa, obviamente con el apoyo del Espíritu Santo. Hay algunos que hablan la palabra del Señor y transmiten la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, lo que determina eso, que nuestro Dios te va a dar más talentos todavía, ¿sí? Entonces, esto determina la parábola de los talentos, que en esta noche tenemos como título de este mensaje que dice: no escondas tu talento. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? A veces hay personas teniendo la posibilidad, personas en realidad pues que tienen ese talento, a veces lo esconden, mis hermanos. A veces por pequeñas contiendas, pequeñas riñas, pequeñas, digamos, intercambio de palabras dentro de la congregación, a veces pues, mis hermanos, ya no enriquecen ese talento. A veces, mis hermanos, incluso, mira cómo sucede, incluso hasta determina lo que es los celos ministeriales, mis hermanos. Cuando hay celos ministeriales, hay personas que ven que está creciendo más que él todavía, en vez de ayudarlo, en vez de orar por esta persona, en vez de enseñarle, en vez de decirle: ¿sabes qué, hermano? ¿Cómo estás aprendiendo? Hermano, ¿cómo estás desarrollándote? ¿O cómo estás llegando a multiplicar ese talento que Dios te da? Al contrario sucede dentro de la congregación. Mis hermanos, a veces hasta la misma congregación se levanta cuando ya está empezando a obrar nuestro Dios Todopoderoso en esa vida. Nuestro Dios está empezando a obrar para que muchos se salven. Hay congregaciones, mis hermanos, e incluso, como dice, pues empiezan a jalarlo, empiezan a retrocederlo para que no avancen. Entonces, mis hermanos, eso determina los celos ministeriales. Esos celos ministeriales donde no quieren que avance otro. Incluso, mis hermanos, no solamente determina de la misma congregación, sino también, por ejemplo, hay siervos, hay pastores, hay evangelistas. Por ejemplo, ven a su hermano que está creciendo dentro de la iglesia. Ven, digamos, a uno de los hermanos que está empezando ya a predicar la palabra, que tiene entendimiento de la palabra. Pero hay pastores, dicen: ¿sabes qué? Si esta persona sigue creciendo, si esta persona sigue predicando, tal vez posiblemente me va a suplantar. Entonces ahí empieza el celo ministerial, ahí empieza ese crecimiento de la cizaña, donde no permite crecer, donde no permite levantarse. Entonces, mis hermanos, también eso hay que tener mucho cuidado, porque estos celos ministeriales se van a dar, mis hermanos. A veces el enemigo es lo que empieza a ingresar a los corazones de los mismos hermanos. El enemigo empieza a ingresar a los corazones incluso de siervos, de pastores, de evangelistas, de profetas, lo que hoy en día se está levantando. Hay personas, mis hermanos, que con tal no continúe esta persona, para que él nomás sea, digamos, quien hace las cosas, mis hermanos, entonces el celo ministerial empieza a crecer. Cuando crece el celo ministerial, mis hermanos, ahí es donde decaen las personas. Ahí es donde, cuando aquellos que están avanzando empiezan a caer. Entonces, mis hermanos, esto habla mucho también de los talentos, de cómo pierdes los talentos, de qué es lo que sucede cuando pierdes los talentos. Entonces, mi hermano, dice aquí la palabra del Señor:
Asimismo, dice, mis hermanos, en el 16, el que había recibido 5 talentos, mira lo que dice, negocia, ¿sí?, estos 5 talentos y gana otros 5 talentos. Entonces, ¿qué es lo que determina? Que esta persona, obviamente, pues conoce bastante. Esta persona, digamos, es una persona negociador, que le gusta, digamos, cosechar, sembrar para cosechar. Entonces empieza, pues obviamente, a invertir el talento, pues que digamos que este hacendado o este señor le dio a este siervo. Determina en el 17, asimismo, el que había recibido 2 talentos, dice la palabra, ganó también otros 2 talentos. Entonces, ¿qué dice? Invirtió estos 2 talentos y ganó otros 2 talentos. En el otro versículo 18 dice, el que había recibido 1, ¿qué dice? Empezó a cavar en el suelo, dice la palabra, ¿sí?, y escondió ese dinero, escondió ese talento de su señor. Entonces, si nosotros vemos en estos 3 versículos, habla, mis hermanos, que hay personas que se dedican, ¿sí?, a crecer en el talento que Dios le dio. Pero hay algunas personas que le llegan el talento, tienen el talento, ¿y qué es lo que pasa? A veces no quieren trabajar en la obra. A veces hay personas que tienen un talento, mis hermanos. Yo he visto a veces hermanos que de un momento a otro ni bien le dan, digamos, no sé, el teclado y empieza ya a tocar, mis hermanos. Que nunca había tocado, de un momento a otro ya empieza a tocar. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay veces entra la frialdad en la vida. Hay veces, mis hermanos, como les digo, hasta incluso puede crecer la cizaña. Entonces este varón que está aprendiendo o esta hermana que está aprendiendo, ¿sí?, a veces por vergüenza, por miedo, mis hermanos, a veces incluso que ya no desarrolla su talento. Cuando no lo desarrolla, se lo guarda para él nada más. Por eso dice en este versículo 18, pero el que había recibido un solo talento, ¿sí?, fue y cavó en la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Esconde el talento. Entonces, hoy en día hay personas que Dios da el talento, que Dios da, pues, a cada uno de nosotros lo que en realidad tenemos, nuestra capacidad. Pero hay personas, mis hermanos, que esconden ese talento, que no quieren desarrollarlo, ¿sí?, por miedo, digamos, no sé, por nerviosismo, puede ser, digamos, porque la envidia se ha levantado, la cizaña se ha levantado y obviamente que esta persona cayó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No está haciendo crecer su talento. Pero en los 2 anteriores vemos, de los que recibieron de 5 y recibieron de 2, pues determinaron y crecieron más y multiplicaron su talento. Entonces, ahora vamos a ver la palabra del Señor en el versículo 19 hasta el versículo 23. Y dice la palabra del Señor: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, vino el dueño, vino el hacendado, y dice, y arregló cuentas con ellos. Mira, si nosotros nos paralizamos en este versículo, determina que viene el hacendado, viene el Señor y empieza a preguntar, empieza a determinar y empieza pues a tomar cuentas, qué es lo que ha sucedido con los talentos que Él les dio. Lo mismo va a suceder cuando viene nuestro Señor Jesús, cuando nosotros llegamos a la presencia de nuestro Padre Celestial, a menos antes que Él llegue, pues podamos partir a su presencia. Entonces, en estas 2 condiciones, si partes a su presencia, en algún momento el Señor te dirá, ¿sabes qué? Vamos a ver las cuentas del talento que te di. El Señor te dirá, abrirá ese libro de las obras, porque en la palabra del Señor hay libro de las obras, y dirá, ¿no? Aquí está el libro de las obras, y en este libro de las obras dirá, ¿sabes qué? En tal fecha, en tal día, en tal mes y en tal año hiciste esto. Se te dio tu talento, que puedas, no sé, predicar la palabra del Señor.
se te dio el talento que puedes cantar, se te dio el talento que seas una persona organizada dentro de la congregación, se te dio ese talento de servicio. Entonces el Señor empezará, ¿sí?, a arreglar cuentas contigo. Él te dirá: a ver, dime, ¿qué hiciste con tu talento que yo te he dado? El Señor te dirá: ¿qué es lo que, cómo creciste en el talento que yo te he dado? ¿Cómo hiciste para multiplicar el talento que te di? El Señor te dirá: ¿qué pasó? ¿Por qué no creció tu talento? ¿Qué sucedió contigo? ¿Por qué tu talento no se desarrolló? Eso también te preguntará el Señor en un momento. A veces, mis hermanos, hay algunos que tienen un don, pero tan especial, mis hermanos, como por ejemplo ser maestros de escuela dominical. Hay algunos que tienen ese don hermoso, mis hermanos, que a los niños los encaminan, les hablan la palabra del Señor, hacen hermosas dinámicas con los niños, pero hay algunos que tienen ese talento, pero no quieren, como dice, involucrarse a la obra. Como les digo, mis hermanos, a veces incluso entre maestros de la escuela dominical puede crecer el celo ministerial. Puede decir: ¿sabes qué? Ese maestro enseña bien, entonces ya, ¿sabes qué? Y a mí me van a quitar o ya no voy a estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a crecer un celo. Entonces, mis hermanos, ¿sí?, cuando aquel que tiene un talento, desarróllalo. ¿Y cómo lo vas a desarrollar? Tú lo vas a desarrollar primeramente buscando a Dios, pidiendo a nuestro maestro de maestros. Nuestro maestro te va a enseñar, Él es el que te va a ministrar. Orando, ayunando, el Señor te va a enseñar cada palabra. El Señor te va a enseñar de cómo puedes tocar un instrumento. El Señor te puede enseñar incluso cómo a enseñar como una maestra de escuela dominical. Incluso puedes ser líder de jóvenes, líder de damas. El Señor te va a utilizar en la mejor manera de tu capacidad. Pero también llegará un día que el Señor dirá: ahora vamos a arreglar cuentas. El Señor te llamará y te dirá: yo te di este talento. ¿Qué es lo que hiciste con este talento que yo te di? Entonces, si continuamos con la lectura, en el versículo 20 dice así la palabra del Señor: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien y buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira, entonces estamos viendo hasta el versículo 21, mira lo que dice esta palabra. ¿Sí? Entonces llega el asentado, llega el Señor, llega nuestro Padre Celestial, llega nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben lo que dice? Nuestro Señor Jesucristo empieza a pedir cuentas. Por ejemplo, en esta noche vemos alrededor casi de 30 personas conectadas en el Facebook. En el YouTube, vamos a ver cuántas personas están conectadas. Vamos a ver en el YouTube, vamos a ver un segundito, vamos a ver cuántos están en el YouTube. En el YouTube están alrededor de 4 a 5 personas en el YouTube. Entonces, dice la palabra del Señor, a los de YouTube, por ejemplo, o al de Facebook, que están como 40 personas en esta noche. A cada uno de ellos el Señor le va a pedir cuentas. El Señor le va a decir: ¿qué es lo que hiciste con tu talento? En esta noche te va a decir: estaba predicándose la palabra de los talentos, pero ¿sabes lo que hiciste? Solamente ingresaste, lo viste y te fuiste. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no aprendiste?, te dirá el Señor. Entonces, mis hermanos, en estas 50 personas que ya estamos, el Señor va a preguntar a cada uno de los 50 personas, incluso a ti y también a mí me preguntará el Señor. A mí también me demandará, me dirá: ¿qué hiciste con el talento que yo te di?
a cada uno de todos ustedes que me están viendo en pantallas, que me están viendo ya sea, no sé, en el carro, me están viendo tal vez en su sala, me están viendo tal vez, no sé, ahí en su cama. Hay algunos que pueden estar enfermos, que me están viendo en ese lugar. Algunos pueden estar caminando, algunos pueden estar en la combi, algunos pueden estar, digamos, en otras actividades, incluso en el trabajo. ¿Sabes lo que te demandará nuestro Señor? El Señor vendrá y te dirá: ¿qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Por qué en esa noche donde se estaba hablando de mi palabra, donde se estaba enseñando de los talentos, por qué te fuiste de ese lugar? ¿Por qué empezaste a retirarte de ese lugar? Mira, mis hermanos, dice en el versículo 20 de este libro de Mateo, del capítulo 25 al versículo 20, dice: y llegando él, que había recibido los 5 talentos, dice la palabra, trajo otros 5 talentos más. Mira, trajo 10 talentos. Y dice: Señor, 5 talentos me lo diste. Mira, él dice: ¿sabes qué, Señor? Me diste 5 talentos. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. ¿Y saben lo que dice? Y su Señor le dijo: mira cómo nuestro Señor Jesús te dirá, a ti que me estás escuchando ahí, que estás viendo esta transmisión, el Señor te dirá: bien y buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabes lo que te dirá el Señor? Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermosas palabras. Esa palabra me encantaría escuchar de nuestro Dios Todopoderoso. Mi pregunta es en esta noche: ¿te gustaría escuchar esa hermosa palabra? ¿Te gustaría que nuestro Señor Jesús te diga: mi buen siervo, eres un siervo fiel, eres un siervo que ha hecho lo bueno, que has hecho el bien? Él te dirá: en lo poco me has sido fiel. Y Él te dirá: en lo mucho, sobre lo mucho te voy a poner. Eso determina, mis hermanos, la multiplicación. Eso determina que nuestro Señor Jesús reconoce de cómo aquel que le da el talento, nuestro Señor Jesús reconoce y dice: tú has sido fiel. Has trabajado por ese talento, has ganado en ese talento, y el Señor te dirá: entra en el gozo de tu Señor, entra a morar con tu Señor. Mira lo que dice esta hermosa palabra. En el versículo 22, vamos a ver en pantallas a todos nuestros hermanos que tal vez por ahí están con una celubiblia, con una Biblia, o tal vez no tengan. En el versículo 22 dice la palabra del Señor: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y en el versículo 23 dice la palabra: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor nos enseña algo muy hermoso el día de hoy. El Señor te puede dar 2 talentos. El Señor te puede dar un solo talento. El Señor te puede dar 3, 4, 5 talentos. Pero ¿sabes qué? Trabaja en esos 5 talentos. Trabaja en esos 2 talentos. Trabaja en ese único talento. No permitas que el enemigo te arrebate el talento. No permitas que el enemigo empiece a crecer la cizaña dentro de la congregación y no permitas que ese talento desaparezca. ¿Sabes qué, mis hermanos? Continúa en ese talento. Si estás, como dice, menguando, estás cayendo, estás enflaqueciendo, digamos, en tu fe,
¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que orar, tienes que buscar más a Dios, tienes que ayunar. Si es posible, incluso hasta tú solo en tu casa, ayuna. No es necesario que tal vez, no sé, tal vez en la iglesia, en la congregación donde tú estás, tal vez no dicen, ¿sabes qué, hermanos? Vamos a ayunar. Tal vez están ayunando cada 15 días, cada 20 días, al mes tal vez. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes la necesidad de nuestro Padre Celestial, incluso tú mismo puedes ayunar en tu casa. En tu mismo hogar puedes ayunar. Si tú deseas, en tu hogar puedes ayunar para que empiece a crecer tu talento. Y si tal vez en algún momento, y si tal vez tú como cristiano dices, ¿sabes qué? Dios, no sé cuál es el talento que me diste. Tal vez tú puedes decir, no descubro mi talento. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dice la palabra del Señor, clama a mí. Y yo, dice el Señor, te responderé. ¿Y cómo nosotros vamos a clamar al Padre? Pues obviamente orando, mis hermanos. Orando ahí de rodillas, postrado delante de nuestro Padre Celestial y decirle, ¿sabes qué, mi Dios? Yo quiero servirte, yo quiero ser útil para ti. Dile, papá, ¿cuál es el talento que tú me has dado? ¿Cuál es ese don que tú me quieres regalar? ¿O cuál es el don que tú me regalas? Entonces ahí el Señor te va a hablar. ¿Y sabes cómo te va a hablar? Con su propia palabra te va a hablar, mis hermanos. En algunas ocasiones, sí, aún todavía el Espíritu Santo habla de manera audible. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? En la gran mayoría, el Espíritu Santo habla mediante esta hermosa palabra. Mediante esta hermosa palabra. Ahí es donde también vas a entender cuál es tu llamado. Ahí es donde tú vas a entender cuando estás leyendo y leyendo la palabra. El Señor te va a estar empezando a instruir y te dirá, siervo, esta es tu talento. Tal vez, mis hermanos, tu talento es el servicio. Tal vez te gusta, no sé, servir a otros hermanos cuando alguien está necesitado. Tal vez tú tienes ese don de servicio y sin pedir nada a cambio, tú vas y le das a esta persona. Sin pedir nada a cambio, estás ayudando, ya sea, no sé, en su dificultad económica. Tal vez por ahí ves a una viuda que necesita, digamos, una ayuda de víveres, de alimento, y tú tienes ese don de servicio. Puedes ir, puedes apoyar. Por ejemplo, pueden haber incluso enfermos, pueden haber incluso huérfanos, pueden haber incluso personas que están, mis hermanos, en las cárceles. Entonces, si tu don es de visita, por ejemplo, a ti te encanta visitar a los hermanos, te encanta visitar a aquellos que necesitan de Dios y hablarles de Dios, entonces ese es tu talento. Tal vez tienes un talento de ir y visitar a los hermanos, de por qué no vienen a la casa de oración. Tal vez tienes un hermano que tiene dificultades y dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a visitar a ese hermano, a esa hermana. Entonces el Señor ahí de esa manera te va a utilizar. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos? El Señor en algún momento te preguntará y te dirá, cuando yo estuve enfermo, no viniste a visitarme. Cuando yo estaba de hambre, no me diste ningún pan. Cuando yo estaba en la cárcel, no viniste a visitarme. El Señor te dirá, cuando yo estaba necesitado, no viniste. ¿Y sabes lo que tú le dirás? Le dirás, Señor, pero ¿cuándo estabas enfermo? ¿Cuándo estabas tú en la cárcel? Tú le dirás, Señor, ¿cuándo estabas que necesitabas vestidura? ¿Cuándo necesitabas alimento? ¿Y sabes lo que te dirá el Señor? Si a aquellos tú le hiciste, a mí me lo hiciste, dirá el Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué tan importante es tener ese talento? A veces, mis hermanos, nosotros ya tenemos el talento. A veces nosotros ya nos conocemos cómo somos y qué capacidades tenemos.
Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces estamos esperando que nos lo digan. A veces estamos diciendo, ¿sabes qué? Quiero que no sea un pastor ungido. Quiero que no sea un siervo ungido. Quiero que no sea, tal vez, digamos, no sé, alguien, un hermano ungido que me diga, ¿sabes qué? Este es tu talento. No, hermano. Cuando tú ves de cómo puedes desarrollarte, ese es tu talento. Por ejemplo, el tuyo es pintar y pintar. Entonces, ¿por qué no haces la prueba y dices, a ver, voy a ser maestro de escuela dominical? Voy a enseñar a los niños y tal vez con la pintura, tal vez con el dibujo, eres muy excelente. Incluso puedes enseñar a niños que puedan dibujar y puedan hacer muchas cosas. Entonces, mi hermano, cada uno de nosotros tenemos un talento que Dios nos ha dado. Entonces, de acuerdo a ese talento, el Señor, pues obviamente va a ver que estás desarrollándote, que estás creciendo, y el Señor va a seguir regalándote más talentos todavía. Cuando por ahí dices, ¿sabes qué, Señor? Estoy haciendo esto, estoy haciendo como tú me mandaste. ¿Y sabes lo que el Señor dirá? El Señor dirá, ¿sabes qué? Ahora te voy a dar más talentos. Entonces, mis hermanos, estamos viendo aquí en estas primeras, versículos que hemos estado leyendo hasta el versículo 23, hemos estado viendo, mis hermanos, de cómo aquellos que le dieron 5 talentos, aquellos que dieron hasta 2 talentos, mis hermanos, dijeron, Señor, tú me diste 5 y aquí están otros 5, yo lo gané para ti. Otro dirá, Señor, tú me diste 2, pero ahora gané 2 talentos más, y esto lo gané para ti. Nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús, te demandará lo mismo. Él te dirá, ¿sabes qué? Yo te di 2 talentos. ¿Qué hiciste con eso? Y tú le dirás, Señor, yo gané 2 talentos más. Tú me viste, Señor, que yo estaba trabajando. Tú me viste que estaba en tu obra. Tú me viste que yo estaba, Padre mío, estaba trabajando en lo que me encomendaste. Y el Señor te va a regalar más talentos todavía. Y vas a ganar más talentos todavía. Y si nosotros vamos a continuar leyendo la palabra del Señor, vamos a leer ahora, mis hermanos, ¿sí? En este mismo libro, vamos a ver ahora del versículo 24 al versículo 27, ¿sí? Del mismo libro, del libro de Mateo, en el capítulo 25, del 24 al 27. Y mira lo que dice esta hermosa palabra. Pero llegando, mira lo que dice la palabra, pero llegando también el que había recibido un solo talento, mira lo que dice, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En el 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En el 26 dice la palabra, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. En el 27 dice la palabra, por tanto, decías haber dado mi dinero a los banqueros. Dice, debistes o debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mira lo que sucede en este momento. En este momento, primeramente, en el versículo 24 al 25, dice, llegando, ¿sí? El que recibió estos talentos le dijo, Señor, yo sé que tú eres un hombre duro, un hombre, como dice, pues, recto, ¿sí? Dice, ¿sabes qué, Señor? Yo escondí, lo guardé, pero no hice nada y aquí está lo que tú me diste. ¿Saben lo que determina, mis hermanos?
habla ahí primeramente una excusa. El siervo determina al amo y le dice: Señor, tú eres duro, tú eres recto, Señor, pero también sé que tú eres exigente. Entonces, Señor, como yo sé que tú eres exigente, como sé que me vas a demandar y me vas a decir qué es lo que has hecho con el talento que te he dado, ¿sabes qué, Señor? Yo agarré ese talento, lo escondí, lo guardé y aquí está el talento que me has dado. ¿Sabes lo que determina eso, mi hermano? Primeramente determina no querer utilizar el talento que papá te da, que Dios te da. Segundo, es la inactividad. En pocas palabras, eres inactivo en el talento que Dios te da. Ese talento se refleja, como dice, pues a una distancia. Todos saben que tú puedes orar. Todos saben que tú puedes predicar. Todos saben que hasta tú puedes cantar. Pero ¿sabes lo que pasa? Ingresa el sueño espiritual. Ese sueño espiritual donde pues lo que tienes solamente te lo guardas para ti y te sientas. En pocas palabras, mis hermanos, habla de la pereza. Habla de aquellas personas de que son perezosos teniendo el talento que Dios le dio. Hay algunas personas que no quieren, ¿sí? Como dicen, pues, el Señor me da un talento, pero yo no quiero hacerlo. Mira, mis hermanos, en alguna ocasión cuando estábamos dentro de la iglesia, estábamos orando, mis hermanos, estábamos orando y orando, alabando a nuestro Dios Todopoderoso dentro de la congregación. Y en ese instante, mi hermano, cuando yo estaba orando y orando y pidiéndole al Señor: Dios, eres un Dios todopoderoso, le estaba adorando a Dios. En ese instante, mi hermano, veo una visión. Tal vez aquellos que todavía son tal vez pequeños dentro, digamos, de las cosas de Dios, tal vez no me van a creer, pero aquellos que ya están, como dice, años en la palabra del Señor, me van a entender. Mis hermanos, cuando yo estaba orando al Señor, así cerrado mis ojos, estaba orando, estaba diciéndole: papá, aquí estoy, usa mi vida, le decía al Señor. Mis hermanos, veo una visión. ¿Saben lo que veo? Que nosotros en la iglesia tenemos un ministerio de alabanza, que estaba pues en ese instante, ese ministerio estaba tocando, ¿sí? Estaba su esposa del hermano, estaba cantando. Y cuando yo veo, mis hermanos, así cerrado mis ojos, veo una visión, veo a dos ministerios. Entonces, en ese instante veo a dos, o sea, eran dos ministerios. En el lado izquierdo había un hermano que estaba tocando y al lado derecho había otro hermano que estaba tocando. Cada hermano estaba con su esposa. Estaban tocando, mis hermanos. Entonces yo, cuando estaba ahí viendo eso, pues llega la presencia del Señor y empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, y me derramo delante del Señor, me pongo de rodillas y le digo: Señor, si esto es tuyo, Padre, si esto es tuyo, sigue mostrando, Padre mío, le decía al Señor. Entonces ahí veía de cómo dos ministerios estaban tocando, estaban ministrando en esa noche. Cuando yo aperturo mis ojos o abro mis ojos, pues en realidad pues veo solamente al hermano y a la hermana que está cantando. Luego de ello, yo ya me encuentro con el hermano que había visto que estaba también tocando y estaba al lado del otro hermano cantando. Y pues yo le digo, antes que él me diga, antes que yo le cuente esa visión, me encuentro con el hermano y el hermano me dice: ¿sabes qué, hermano? Tengo una noticia para ti, me dice. Amén, hermano, te escucho, le digo. ¿Sabes lo que me dice el hermano?
hermano, me he comprado un teclado. Mi esposa me dijo, vamos a comprar. Mi esposa me dijo, hay que hacer nuestro ministerio. Estamos cantando, nosotros podemos hacer. Entonces yo le escuchaba a mi hermano, le escuchaba y él me dice, hermano, voy a aprender a tocar. Y ahí es cuando yo le cuento esa visión. Le digo, ¿sabes qué, hermano? A ti te he visto tocando y adorando a nuestro Padre Celestial. Al pasar los meses, al pasar los días, el hermano hasta el día de hoy, el teclado lo tiene guardado en su estuche. Se ha dedicado más al trabajo. Se ha dedicado más, como dices, empezó a afanarse más al trabajo. ¿Y sabes qué, mis hermanos? No desarrolla el talento que Dios le ha dado. En muchas ocasiones yo me encontré con mi hermano en Cristo y le dije, hermano, ¿qué es lo que pasa? Tú mismo me dijiste, ya quiero cantar, quiero hacerlo, pero ahora ¿qué está pasando? Ingresó la frialdad a su vida. ¿Sabes qué? Dejó de congregar. Ahora congrega de vez en cuando él puede. Entonces, mis hermanos, eso es lo que sucede, mis hermanos. Ingresa una frialdad y el Señor te demandará, te dirá, yo te di ese ministerio, yo te di ese talento. Te di es para que puedas desarrollarte, para que puedas, como dice, ganar almas. Pero ¿qué es lo que le dirás cuando te afanas a las cosas de este mundo? ¿Qué es lo que le dirás al Señor cuando no quieres hacer lo que el Señor te ha dado? ¿Qué es lo que le dirás a nuestro Padre Celestial cuando Él te ve? Y tú le dirás, Señor, tú eres un Dios duro, tú eres un Dios recto. Yo sé que tú, Padre amado, eres un Dios que puedes exigir. Pero también, mis hermanos, hay algunos que se van a dar una excusa y dirán, Señor, yo he tenido miedo de ti. He tenido miedo de que si no lo hacía, mejor he guardado nada más el talento. Y eso determina la inactividad del talento. Eso determina, en pocas palabras, mis hermanos, puede ser duro, pero dice la palabra, mis hermanos, incluso hasta puede determinar una pereza, puede determinar la ociosidad de no hacerlo, mis hermanos. Entonces, eso determina cuando dice en el versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, le dice el Señor. Entonces dice la palabra en el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, mira mis hermanos, vamos a leer en las pantallas, vamos a poner la palabra del Señor y dice así, en el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y necio, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. En el 27 dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses, dice mis hermanos. Entonces, ello que determina en este versículo 26 y 27 es la respuesta de nuestro Dios Todopoderoso. Es la respuesta que te dará a ti cuando no empiezas a desarrollar el talento que Él te dio. El Señor va a empezar a calificarte. El Señor te dirá, siervo malo eres. Eres un siervo negligente. El Señor incluso te dirá, ¿sabes qué? No hiciste ni un mínimo esfuerzo para desarrollar ese talento que te di. Entonces el Señor dice, es mejor que lo hubieras dado a los banqueros. El Señor dice, es mejor que se lo hubieras dado a otro el talento. Y de esa manera el Señor te dirá, no hiciste nada con el talento que te he dado.
¿Qué es lo que el día de hoy, hermano, hermana, el talento que Dios te ha dado, no estás desarrollándolo, no lo estás levantando? El Señor en algún momento te demandará. Tal vez alguien puede decir, sí, está ahí el hermano hablando, pero yo hablo la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice que va a venir una demanda. Él te va a exigir el talento que te ha dado. El Señor te va a demandar. Él te va a decir, ¿sabes qué? Eres un siervo negligente. En pocas palabras, el Señor te dirá, eres un siervo perezoso, eres un siervo ocioso, no lo has querido, no has querido desarrollarlo. Se te ha dado, pero no has querido hacerlo. Mira, mis hermanos, puede ser dura la palabra. Algunos pueden decir, ¿sabes qué? No, me ha dolido esa palabra y mejor me voy de esta transmisión. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? La palabra del Señor nos enseña. Está enseñándome a mí y también te está enseñando a ti. Eso es lo que hace la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces ahora vamos a continuar la lectura de la palabra del Señor y ahora vamos a leer ya, mis hermanos, del versículo 28 hasta el versículo 30. De este capítulo 25, 28 hasta el 30. Mira lo que dice la palabra. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tiene 10 talentos, porque al que tiene, mira la palabra dice, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Mira lo que dice esta hermosa palabra. La palabra del Señor dice, pues quítale ese talento que les he dado. Eso dirá el Señor. El Señor va a determinar una consecuencia a lo que no pudiste hacerlo. Esa consecuencia que no querías hacerlo. El talento va a ser quitado. El talento se lo dará a otro, al que en realidad está desarrollando el talento, al que está multiplicando el talento. El Señor se lo dará a otra persona. La lección es que si alguien usa los dones, se le dará más dones. Aquel que usa el talento que Dios le ha dado, se le dará más talentos todavía. Pero aquel que no lo usó, aquel que es un siervo perezoso, un siervo malo, un siervo negligente, incluso lo que no tiene se le va a ser quitado. Y el resultado de todo eso es el lloro y crujir de dientes. En pocas palabras, ahí ya viene el juicio, mis hermanos. Entonces, Dios ha dado a cada persona una capacidad única. Esa capacidad, mis hermanos, que a veces no lo utilizan. Y esa capacidad que hay personas que sí llegan a utilizarlo. ¿Para qué? Para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. ¿Sabes qué, mis hermanos? Cuando tú vas creciendo más en el talento, cuando tú estás creciendo más en el don que te ha dado, ahí es donde viene más el crecimiento espiritual. Ahí es donde estás creciendo más, mis hermanos. Entonces, ahí es que cuando estás creciendo, el Señor te va a dar más talentos todavía. El Señor te va a dar más dones todavía. El Señor te va a seguir utilizando para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, en esta noche, mis hermanos, en esta noche hemos estado viendo este tema muy importante que dice: no escondas tu talento. Si el Señor en esta noche te ha hablado,
Si el Señor en esta noche te dijo, ¿sabes qué? No ocultes tu talento. El Señor en esta noche te está diciendo, yo te he dado un hermoso talento. ¿Qué esperas para desarrollarlo? El Señor te está diciendo, continúa, no mengues, continúa. No te, como dice, pues el Señor te está diciendo, no estés inactivo. Empieza a trabajar en el talento que Dios te ha dado. El Señor te va a demandar algún día. El Señor te dirá qué es lo que hiciste con lo que yo te di. ¿Qué es lo que pasó con lo que yo te di? El Señor te dirá, mira, yo te he dado el don de discernimiento. Te he dado ese don hermoso del discernimiento. Que tú veías de cómo estaba andando mi iglesia. El Señor te dirá, mira cómo mis hijos estaban andando, pero tú no dijiste nada. Tú te callaste y no dijiste al pueblo de cómo está andando. ¿Sabes qué, mis hermanos? Hasta por ese talento de discernimiento el Señor te va a demandar y te va a decir, por tu culpa muchos han caído, muchos están en el lago de fuego. El Señor te dirá, yo te di ese don de visión. Yo te di ese don de discernimiento. El Señor te dirá, yo te di ese don para que puedas hablar a muchas personas. Yo te di ese don para que puedas predicar a muchas personas. El Señor te dirá, yo te di ese don para que puedas alabar y para que puedas ministrar y con esas alabanzas puedan salvarse vidas. El Señor te va a decir qué es lo que hiciste con el don que te he dado. El Señor te va a demandar. El Señor te va a demandar a ti y también me va a demandar a mí y me dirá, ¿dónde está el don que te he dado? El Señor también me lo dirá a mí, me dirá, ¿qué es lo que sucedió con ese don que te he dado? ¿Por qué en esa noche cuando estabas predicando sobre los dones, por qué no se lo dijiste a ellos? ¿Por qué no estás trabajando en la obra de Dios? ¿Por qué no estás haciendo lo que Dios te ha dado? En esta noche puede ser una palabra dura, puede decir, ¿sabes qué? Esa palabra es muy dura, mejor me voy de esta transmisión. Pero aunque te vayas de esta transmisión, ¿sabes qué? El Señor te demandará y te dirá, algún día te estaban hablando de esta palabra, pero ¿sabes lo que hiciste? Hiciste oídos sordos y te fuiste. ¿Sabes lo que ingresaste? Lo deslizaste y te fuiste de esa transmisión. ¿Sabes qué, mis hermanos? El Espíritu Santo habla a nuestras vidas. El Espíritu Santo habla a mi vida en esta noche. Habla a tu vida en esta noche. En esta noche el Señor está hablando de los talentos y te dice, no escondas el talento que yo te he dado, dice el Señor. Este tema dice, no escondas tu talento. El Señor te ha regalado algo muy hermoso. ¿Sabes qué, mis hermanos? Cuando tú desobedeces a nuestro Padre Celestial, cuando tú desobedeces a nuestro Dios Todopoderoso, ahí se te va a ser quitado el talento que tú tenías. Algún día, mi hermano, pasados los años, algún día cuando ya estás, no sé, de acá 20 años, 10 años, vas a decir, yo tenía ese talento. Algún día dirás, yo tenía ese hermoso talento y no lo he desarrollado. Algún día dirás, han pasado muchos años y no he hecho nada para la obra de Dios. Algún día el Señor te demandará y te dirá qué es lo que hiciste con lo que tenías y ahora no has hecho nada, te dirá el Señor. ¿Sabes qué, mis hermanos? Esta palabra puede ser muy dura, pero es una palabra que nos enseña. Es una palabra que en realidad trae mucha enseñanza. Esta enseñanza no solamente, como dice, va, exhortar y exhortar, sino esta palabra también da aliento y te dice, siervo mío, sierva mía, hijo mío, hija mía. Si en esta noche tú has escuchado la palabra,
Si tú estás trabajando para la obra de Dios, esfuérzate más aún todavía. Si tú que estás trabajando, estás ministrando, estás ayudando dentro de la obra, tú que estás ahí, estás trabajando conjuntamente con tu pastor, conjuntamente con tus hermanos, tú que estás ahí, no desfallezcas, continúa en la obra de Dios. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque esta hermosa palabra dice, hasta el fin, dice esta palabra. Tienes que trabajar hasta el fin y ahí se te dará la corona de la vida. No permitas, mi hermano, que el enemigo venga, que te quite el talento que Dios te ha dado. Si estás desfalleciendo, estás cayendo, dile a Dios, papá, ayúdame, Padre mío, dame las fuerzas. ¿Sabe lo que dice en un Salmos? En un Salmos dice, mis hermanos, caminarán y correrán, pero no se cansarán. Dice la palabra, nuevas fuerzas poseerán, como las águilas se levantarán, dice esta palabra. Entonces, mis hermanos, si tú que estás con tu talento que Dios te ha dado, estás trabajando en el talento que Dios te ha dado, ¿sabes qué, mis hermanos? Continúa en el talento que Dios te dio. Y el Señor te va a dar más fuerzas. El Señor te va a seguir dando más talentos todavía. El Señor va a utilizar tu vida grandemente. Y tú, hermano, que tal vez has ingresado por primera vez en esta transmisión. Tu hermano que tal vez primera vez estás escuchando la palabra del Señor. El Señor tiene un plan para tu vida. Si el Señor tiene un plan para mi vida, también tiene un plan para tu vida. Si el Señor ha determinado un don para mi vida, también el Señor tiene preparado un don, un talento para ti. Solamente dile al Padre. Por eso hace un momento le decía, la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor dice, la palabra del Señor dice, ¿acaso yo no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? A veces, mis hermanos, solamente nos falta una poca de fe para poder creerle y decirle, papá, tú me has dado este talento. Ayúdame a desarrollarlo. Dile al maestro de maestros, enséñame a desarrollar ese talento. Enséñame, Padre. Tal vez yo no entiendo, tal vez no sé cuál es mi talento, pero dile al maestro, dile, maestro mío, alfarero mío, enséñame de tu palabra. Enséñame cuál es el talento que yo tengo. ¿Y sabes qué? El Señor te va a mostrar, el Señor te va a decir, eres bueno para esto, el Señor te va a decir, eres excelente para esto, y ahí es donde vas a ver para qué estás hecho, para que la obra del Señor siga caminando. En esta hermosa noche, mis hermanos, hemos llegado también ya a la conclusión de esta hermosa palabra.